Hemos llegado al final de una semana en la que hemos aprendido que necesitamos renunciar a nosotros mismos. De hecho, los temas en los que hablamos sobre los sustitutos y en los que hablamos sobre la autosuficiencia tienen que ver mucho con eso, con renunciar a nosotros mismos. Pues como se tituló la lección de esta semana, debemos aprender a morir como una semilla. Hoy vamos a hacer un breve repaso sobre esto y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Así que vamos a orar en primer lugar. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría para poder vivir la vida que tú has dejado en tu palabra para que nosotros vivamos. Esa guía que nos has dejado nos dice cómo vivir una vida plena aquí que nos prepare para la vida futura. Por eso, danos tu sabiduría, lo pedimos en Jesús. Amén. En este repaso yo solamente quiero que ustedes reflexionen sobre algunas cosas que hemos estudiado y vamos a comenzar con el hecho de que recordemos, en cierta medida nosotros solo somos una semilla aquí. Me gusta mucho esa analogía de nuestro Señor Jesucristo con la que se comenzó la lección. Somos una semilla. El problema es que a veces nosotros creemos que somos el todo en este mundo. Incluso en la filosofía griega un pensador llegó a decir que el ser humano era la medida de todas las cosas, y eso no es verdad. No somos la medida de todas las cosas, pero nos gusta hacer las cosas a nuestra medida, eso sí es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos conviene y para nuestros propios fines? Lamentablemente eso ha sido el resultado del pecado, el resultado de nuestra naturaleza humana. Aunque se le dio forma como filosofía hace algunos pocos años, siempre ha existido. Digo, forma en el sentido de darle todo un marco teórico, se le llamó el utilitarismo. El hecho de que yo uso las cosas a mi conveniencia y sí me funcionan. Y a veces quisiéramos que la vida fuera así, pero la vida no es así. La naturaleza no es así. Y realmente no podemos esperar que las cosas sean así, porque simplemente nosotros somos una semilla, nada más que eso. Y en esta metáfora aprendimos que la semilla no tiene control sobre sí mismo, sobre dónde cae, por ejemplo. No tiene control sobre el tiempo que tiene que esperar antes de ser enterrada para poder ver qué va a pasar con ella. No tiene control sobre ella misma. Y es hasta que muere que comienza todo un proceso que va a dar toda una espiga. De una sola semilla va a brotar toda una espiga. Bueno, nosotros diríamos todo un maizal, ¿no? Toda una mazorca, diríamos ya en un contexto mucho más americano nuestro, ¿no? Va a brotar toda una mazorca. Y de una semillita, bueno, vamos a ver una o dos mazorcas llenas de semillas, pero debemos aprender que esta muerte de la que Dios nos habla en esa analogía y que hemos aprendido a lo largo de esta semana, tiene que ver con la muerte al yo, la muerte a mi yo, porque es fácil querer matar al yo de otra persona, ¿verdad? Querer hacer que otros hagan que sean más humildes, que sean mejores, mientras yo no cambio nada. No, estamos hablando de la muerte al yo. Estamos hablando de poder decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como yo no me puedo crucificar a mí mismo, estamos hablando de permitir que Jesús crucifique a mi yo para que me dé una nueva vida. ¿Qué pasa cuando esto se realiza en nuestra vida? ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que yo muera a mi egoísmo, a mi autosuficiencia? ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que también mueren nuestros sustitutos, algo de lo que aprendimos durante la semana, el día de ayer nada menos. Y mueren porque ya no vamos a centrarnos en aquello que yo puedo controlar, o que yo creo, voy a decirlo de esa manera, que yo creo que puedo controlar. Porque ustedes noten que todo lo que sustituye a Dios, en realidad son cosas que nosotros creemos que podemos controlar, a las que podemos manejar a nuestro antojo. Cualquier cosa que sustituya a Dios tiene como fin eso, el ponernos a nosotros por encima y tratar de hacer que se haga nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo.
Y entonces tratamos de buscar cosas, objetos, personas, lo que sea, ideas que nosotros podamos manejar, manipular a nuestro antojo. Pero aprendimos que también de eso debemos aprender a morir. También de eso debemos dejarnos morir. ¿Para qué? Para que Dios sea el primero en todo en nuestra vida. Y si Dios es el primero en todo en nuestra vida, entonces vamos a poder confiar en Él. El gran problema de nuestra sociedad moderna es que ha puesto en un pedestal muy alto el yo. Por eso la autosuficiencia. Por eso hay gente haciendo mucho dinero diciéndole a otra gente que ruja, por ejemplo. ¿Sí? Ahí anda haciendo mucho dinero diciéndole a gente que necesita que alguien le diga una cosa banal como la fuerza está en ti, y dan todo su dinero a eso cuando la Biblia dice que la fuerza está en Dios y que Él nos provee esa fuerza si nosotros lo buscamos a Él, y que aquellos que esperan a Jehová tendrán fuerzas renovadas como las águilas. Nota la dirección en la que va el mundo y la dirección en la que quiere llevarnos Dios a través de su palabra. El mundo nos lleva cada vez más lejos de Dios. Y ha logrado hacerlo, ¿saben qué? ¿Saben cómo? Haciendo que nos miremos a nosotros mismos. Y el problema es que cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos vacíos. Y cuando nos vemos vacíos, otros tratan de llenar ese vacío con cualquier cantidad de cosas, ideas, objetos, etcétera, etcétera, para que nosotros sintamos que tenemos algo. Por eso no importa que un aparato telefónico, no voy a mencionar marca, aunque usted ya la sabe, no importa que un aparato telefónico sea exactamente igual al nuevo modelo, pero como el nuevo es el que tiene el caché, por usar esa expresión, el nuevo es el que me da estatus, aunque unos 3, 4 modelos atrás sea exactamente lo mismo, compro el más nuevo. Sí, me voy a endeudar por eso, es más caro, pero cuando la gente vea que tengo el nuevo modelo, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí cuando la gente vea que tengo el nuevo modelo de teléfono? Ese teléfono que, aunque es igual que todos los modelos anteriores, es el más caro que hay en el mercado. Notan, ahí están nuestros sustitutos, ahí está nuestra autosuficiencia, ahí está nuestro egoísmo. Y encima queremos conocer la voluntad de Dios así. Y aprendimos, y quiero terminar con esta idea, que si queremos conocer realmente la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es sacrificarnos. Eso es lo primero. Es renunciar a nuestro yo y decirle al Señor que estamos dispuestos a que se haga su voluntad. Decirle al Señor que estamos dispuestos a que Él sea lo primero en nuestra vida. Y esto es tan delicado porque descubrimos también en esta semana que a veces lo que nos hace estar indispuestos para escuchar la voz de Dios puede ser que no sean cosas malas, sino buenas, pero que no son lo mejor porque no las hemos sabido manejar. La familia, por ejemplo. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? Porque Dios tuvo por responsable a Elí. Aunque sus hijos hacían las cosas malas, el padre tenía una gran responsabilidad porque no hizo lo que debía. ¿Saben qué es lo interesante? Dios había visto que Elí había puesto a sus hijos en primer lugar por sobre la voluntad de Dios. Y esto lo llevó a dejar de escuchar la voz de Dios, a no dejarse guiar por la voz de Dios. Y ni él ni sus hijos permitieron que Dios los guiara. El resultado fue que fracasaron en la vida y finalmente murieron. Y por contraste vimos a Samuel. Él estuvo dispuesto a escuchar, porque él sabía lo que es el sacrificio propio. Así que hoy nos toca a nosotros reflexionar y pensar, ¿será que estoy dispuesto a morir? No físicamente, no aún al menos. No sé si Dios pedirá eso en algún momento para alguno de nosotros, pero en este momento, ¿estoy dispuesto a morir al yo? ¿Estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis pretensiones cuando éstas no están en armonía con la voluntad de Dios? Es una pregunta difícil para nosotros los seres humanos, porque es fácil hablar de las renuncias de otros.
Es fácil decir, el otro debería renunciar a esto, el otro debería renunciar a aquello, el otro yo sé que debería renunciar a tal cosa. Pero Jesús dijo, antes de ver la paja, es decir, la brizna de paja que tiene el otro, mire la viga que tienes tú y ve si tú puedes renunciar a esa viga. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Para pasar el crisol debemos aprender a dejar nuestras vidas por completo en las manos de Dios. Por eso era tan importante esta lección, porque nos enseña a saber que aunque yo no puedo controlar los resultados, aunque yo no puedo controlar qué va a suceder después de que me haya pasado el crisol, aun cuando yo quede bastante afectado por él, porque aprendimos en estas semanas también que a veces vamos a quedar hechos pedazos en medio del crisol, pero aún ahí Dios puede hacer algo. Y hoy tenemos que pensar en eso. ¿Qué puede hacer Dios en mi vida? Concentrémonos en Él, confiemos en sus promesas, aceptemos su dirección y estemos seguros de que pase lo que pase, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. El Señor está listo ya para obrar. Yo no sé cómo, ni sé cuándo tampoco. Pero recuerda, Dios nunca llega tarde y nunca se apresura. Siempre llega en el momento que debe llegar y siempre da los resultados que son mejores para nuestra vida. Tal vez nosotros como semillas tengamos que morir a alguna cosa, pero el resultado, puesto en las manos de Dios, estará más allá de lo que nosotros imaginamos. ¿Qué tal si oramos pidiéndole al Señor que nos ayude a tener esa confianza? Porque no es natural en nosotros, es sobrenatural esa confianza y necesitamos que el Espíritu Santo ponga esa confianza en nuestras vidas. Y luego nos tocará a nosotros ejercerla, es decir, ejercitarla todos los días. Así que vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra y porque esta semana hemos aprendido mucho sobre lo que tú esperas de nosotros. Te confieso que no es fácil, ni para mí ni para quienes nos escuchan, hacer estas renuncias. Y para mí, oh Dios, yo sé que me cuesta mucho renunciar a mis ideas, a mis planes, pero Padre, te rogamos ayuda, esta ayuda sobrenatural que solo tu Espíritu Santo puede darnos para comenzar a mirar hacia el cielo y comprender que tú tienes un plan y que tu plan siempre es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Nos ponemos en tus manos de amor por la sangre preciosa de Jesús. Amén.